Saludos, querida familia. Gracias, Chema, por guiarnos en este tiempo de oración. Qué bueno que podemos seguir siendo iglesia en acción, en diferentes facetas, en cada lugar donde estamos, todos juntos siendo adoradores, discípulos y testigos. Así que honrando al Señor, edificándonos unos a otros y trabajando en la misión también, en muchas formas. Así que no nos quedemos fuera ninguno de nosotros, que podamos ser siempre muy intencionales en ello. En esta mañana queremos tomar un tiempo para seguir la conversación, seguir nuestro recorrido bíblico a través de los grandes temas que encontramos en la palabra de Dios. Estos temas se han categorizado y se conocen como teología sistemática. Y a lo largo de estos domingos hemos tenido estas conversaciones, tocando algún detallito, ¿no? Porque son muy amplios, obviamente, pero que ese detallito nos ayude a conocer mejor a nuestro Dios y nos inquiete a seguir también estudiando, conociendo un poquito más. El día de hoy vamos a platicar acerca de los eventos futuros y esta rama o este capítulo de la teología se conoce como escatología. Hoy nos acompaña también desde Honduras Alan Perdomo para esta conversación de todos los acontecimientos y más allá de definir, ¿verdad? O resolver todos los misterios, nos va a llevar a cuál debe ser nuestro marco de referencia y nuestra actitud en este tipo de temas. Alan, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y tu familia. Muchas gracias, Howard. Es un placer estar con ustedes una vez más para tocar un tema complejo, pero muy importante para nuestra vida. Más o menos un 30% de la escritura en algún momento era escatología, era parte de la esperanza de cierto instante dentro del pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que la escatología ha sido un tema sumamente relevante y será un placer platicar acerca de estos temas importantes. Gracias, Alan. Justamente si tiene tanta presencia, digamos, en cuanto al contenido bíblico, es uno de los aspectos que a veces no se aborda porque asustan, ¿verdad? Con las cosas y las figuras de lo que viene. Otros quizás lo vemos demasiado complicado, dicen, uy, mejor eso no es para mí. Y algunos de repente, pues muy a la ligera, ¿no? De la primera lectura van y afirman cosas. Se aborda muy poco el tema escatológico en la iglesia y se ha dejado para las aulas teológicas. ¿Está al alcance de todos nosotros saber escatología o no? Bueno, la escatología es el estudio de las últimas cosas. A propósito, les recuerdo que la palabra Apocalipsis es uno de los libros más temidos por casi todos los cristianos. Quiere decir revelación, no quiere decir misterio, todo lo contrario. Entonces quiere decir que el Apocalipsis y en general la escatología deberían estar al alcance de todos nosotros. Tenemos varios problemas, sin embargo. En primer lugar, claro, son problemas nuestros, no de la Biblia. En primer lugar, la Biblia fue escrita en otra época y en otra cultura, de hecho, también en otro idioma. Entonces, muchas de las figuras que aparecen en estos segmentos escatológicos ya los hemos perdido de vista. Ya los significados ya no son tan evidentes para nosotros. ¿Qué significa un macho cabrío? ¿Qué significa una trompeta? ¿Qué significa una copa? ¿Qué significa una bestia? ¿Un cuerno? Estas cosas ya no son tan evidentes para nosotros. Sí eran más evidentes en la época en que fueron escritos, pero si logramos establecer un puente entre nuestra época y la época en la que se escribieron estas cosas, creo que tendremos un poco más de luz. Sin embargo, aún así, siempre van a ser un poco escondidas. Ese es parte del problema. El otro problema es que aparentemente Dios dejó muchas de estas cosas en formas simbólicas y no tan claras. De hecho, nos encantaría que nos dijera,
Si creemos en el anticristo, por ejemplo, ¿quién va a ser? Díganos el nombre, el apellido, la nacionalidad, cuándo van a ser, qué color de ojos tendrá, todo ese tipo de cosas que algunos pretenden decir que ya tenemos, ¿verdad? No es así. Pero la Biblia lo presenta en forma simbólica, quizás con un propósito intencional, y es que no solamente creamos en estas cosas, sino que también tengamos cierta fe en lo que Dios ha dicho. Cuando Jesús enseñó en parábolas, lo hizo con dos propósitos. El primero era revelar y el segundo era esconder, que son aparentemente dos cosas contradictorias, pero no. El que está interesado va a seguir investigando y va a encontrar respuestas. El que escucha y dice, no creo mucho, que ese se le va a esconder el significado. Tal vez ese es el significado de la famosa frase que aparece en los evangelios y en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Y parece que esa era la intención con la escatología también. Es decir, hay mucho del texto bíblico donde tenemos claridad, donde podemos tener certeza, donde conocemos a ese Dios y lo que está haciendo. Y esa es base suficiente para poder confiar en ese mismo Dios en aquellas cosas donde no tenemos 100% de claridad, no las debemos evitar, no las debemos ignorar, las debemos estudiar, pero está bien si hay cosas que quizás no logramos en nuestra limitación humana resolver. No nos deberían de ni apartar, ni tampoco intimidar o asustar, sino nos deben fortalecer también y tener suficiente fe. Mencionaste Apocalipsis, obviamente en el Antiguo Testamento encontramos mucho mensaje profético de lo que iba a venir, muchas cosas ya se cumplieron, algunas no se han cumplido, algunas no sabemos bien si ya se cumplieron o no. ¿Cómo se interpretan las profecías? Porque a veces se ha asociado a eventos de la historia, porque parece que encajan muy bien, pero luego aparece otro evento de la historia que parece que encaja mejor. ¿Ese es parte de lo que llamas nuestro problema, entre comillas? Sí, es parte de eso, es parte de eso. La verdad es que muchas de las profecías fueron dadas en algún momento y no se entendieron muy bien. Este no es un asunto exclusivo de nosotros. En la época, por ejemplo, en la que Isaías anunció: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa frase no se refería directamente a Jesús. Cuando Isaías pronunció esa frase, pensando en la presencia de Dios con su pueblo ante los ataques de una potencia enemiga. La señal ahí es que la esposa de Isaías iba a tener un hijo. La joven es la frase original. La virgen, la joven, la esposa de Isaías iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser señal de que Dios estaba con su pueblo. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El problema es cuando esa profecía se interpreta más allá de ese cumplimiento inicial. Y de hecho, Mateo dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora se aplica esa profecía que se cumplió en, el nombre es un poco enredado, pero es Maher Salal Hasbaz, el nombre del hijo de Isaías, que nació y que fue una señal de que Dios estaba con su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el cumplimiento final de esa profecía se da cuando nace el hijo de hijos, el rey de reyes. Eso pasa constantemente en las profecías. Las profecías tienen que interpretarse, Howard, en primer lugar, dentro de su contexto, dentro del contexto en el que fueron pronunciadas. En segundo lugar, hay profecías que son anunciadas de forma múltiple al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se anuncian 2 o 3 eventos en el mismo instante, en el mismo anuncio. Por ejemplo, Jesús en Mateo 24 le preguntan a los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas cosas quiere decir cuando Jesús anuncia que el templo va a ser destruido.
Y Jesús en el resto del capítulo 24 de Mateo anuncia esas dos cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo? Y en segundo lugar, ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? Y ese es un problema para nosotros porque las dos profecías están allí y en algunas ocasiones se refiere a la destrucción del templo y en otras ocasiones se refiere al fin del siglo. La otra cosa que hay que recordar con las profecías, aparte de que hay que interpretarlas en su contexto y que hay que estar pendientes de que 2 o 3 profecías son anunciadas al mismo tiempo, es que hay profecías de un doble cumplimiento, un cumplimiento inicial, y aquí sí la cámara ayuda, ¿verdad? Porque tenemos un cumplimiento inicial acá y un cumplimiento final más adelante. Generalmente esas profecías son mesiánicas. David, por ejemplo, dijo el Señor a mi Señor en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús utiliza ese pasaje para aplicárselo a sí mismo y decir, yo soy el Mesías. Así que David tenía un cumplimiento de ese salmo, pero se cumple finalmente en Jesucristo. Así que esas son algunas reglas de la profecía, de la interpretación de la profecía. Hay una más controversial, la dejé para el final, y es cómo se interpretan, literalmente o simbólicamente. Y la respuesta es, depende del género literario. A veces hay algunas profecías anunciadas de forma literal. Por ejemplo, el profeta Nahum anuncia que la ciudad de Nínive sería destruida con una inundación. Y eso literalmente fue lo que pasó. La ciudad de Nínive fue destruida, dicen los historiadores, con una inundación. Se desbordaron los ríos que estaban ahí. Pero hay otras ocasiones, por ejemplo, el libro de Daniel utiliza mucho bestias, utiliza mucho la famosa estatua, esos son símbolos y se presenta, por ejemplo, Babilonia como la cabeza de oro de la estatua, pero se anuncia que vendrá otro reino después que serán los griegos o los medo-persas, más bien el pecho, y después el vientre serán los griegos, las piernas será Roma, y luego al final dice que habrá una combinación, los pies, entre hierro y barro, lo cual significa algunas alianzas no tan seguras, ¿no? Todo eso es simbólico y la verdad es que yo estoy diciendo ya la interpretación, que es Babilonia, los persas, luego los griegos y luego los romanos. Pero no se miraba tan así en ese momento. Depende del género literario. Apocalipsis y Daniel son dos géneros literarios que se llaman apocalíptica. Y la apocalíptica tiene como principales características que anuncian una filosofía de la historia, anuncian lo que está detrás del telón de la historia. En segundo lugar, utiliza muchos símbolos, utiliza bestias, dragones, utiliza cuernos que hablan, Daniel capítulo 7, por ejemplo, 9. Sí, utiliza muchas cosas así. Presenta el trono de Dios y la corte celestial. Todo ese tipo de cosas aparecen constantemente y son literatura de protesta en muchas ocasiones. Los judíos utilizaron la apocalíptica para esconder ciertas ideas que tenían para que no los capturaran y no los persiguieran. Y la apocalíptica, el apocalipsis tal vez es igual. Ahí aparece Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, que a propósito era un título de César. Así que esas son características de la apocalíptica. Hay que buscar el género literario para saber cómo interpretarlo en ese caso. Que no solo tenemos una distancia en que no estamos acostumbrados a ese tipo de literatura, sino cultural, histórica, del idioma, ¿verdad? Hebreo o griego, sí, antes en arameo, etcétera. Eso me lleva a pensar, Alan, ¿cómo ves o cuál debería ser entonces la actitud de un creyente, digamos que quizás escucha en redes sociales, escucha en una predicación, escucha un canal de televisión, una radio? Hoy hay personas que afirman categóricamente cosas, dicen, esto es así, esto se cumplirá así o se cumplió así. ¿Cómo deberíamos entonces manejar
ese tipo de afirmaciones que dicen algunas voces? Bueno, en primer lugar, creo que nuestra actitud debe ser una actitud de confianza en el Señor. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Quizás no lo va a cumplir como nosotros pensamos, pero Él sabe cómo lo va a cumplir y cuando se cumpla, vamos a decir, Él tenía razón y no yo. Entonces, primera cosa, hay que tener confianza en el Señor. La segunda cosa que debemos tener es cautela, porque como ya he dicho, la distancia cultural, la distancia lingüística, incluso literaria y cultural, bueno, histórica, nos hace tener cierto cuidado. Hay que tener mucha cautela y no afirmar cosas de las cuales no estamos tan seguros y decir que así son. Y el que no crea esto, entonces es un falso maestro o es un ignorante, por lo menos. No, creo que debemos tener mucho cuidado en segundo lugar. En tercer lugar, creo que tenemos que tomar ciertos riesgos. Riesgo para nosotros porque ya no somos los lectores originales de Juan en el Apocalipsis o los lectores originales de Pablo en Segunda Tesalonicenses o de Daniel en su libro. Pero sí debemos tomar ciertos riesgos. Debemos decidir qué vamos a creer. No podemos afirmar, no sabemos cómo serán las cosas, no sabemos absolutamente nada. No, esa creo que no es una actitud, porque la Biblia tiene bastante información al respecto. Pero unido con el segundo principio que mencioné hace un ratito, hay que tener mucho cuidado. Y tal vez la cuarta cosa que debemos tener es la humildad de decir, esta es mi interpretación y creo en ella. Puedo tener algunos argumentos para defenderla, pero al mismo tiempo la humildad de decir, podría yo estar equivocado. Buena parte de los evangélicos en América Latina, por ejemplo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y sin embargo, la mayoría de cristianos en el mundo, creo que no sé si captaste la diferencia, la mayoría de creyentes cristianos en Latinoamérica creemos en el arrebatamiento, pero la mayoría de cristianos en el mundo no cree en el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento es una doctrina muy popular en América Latina y fuera de ella no tanto. ¿Qué creen entonces los que no creen en el arrebatamiento? Pues algunos creen que o que ya estamos viviendo en el reino milenial. No le llaman así, por supuesto. Estamos viviendo en el reino. Satanás está atado, como dice Apocalipsis capítulo 20, y el evangelio se está predicando en todo el mundo y lo que esperamos es que Cristo regrese. Algunos de ellos creen que antes que Cristo regrese habrá una serie de juicios y de tribulaciones y otros simplemente dicen que Cristo puede venir el día de hoy. El arrebatamiento de la iglesia no debería cambiar esa idea de que Cristo podría venir hoy, ojo, ¿verdad? Pero esos son algunos criterios y algunas actitudes que debemos manejar. Y te doy una última observación. Antes que viniera Cristo por primera vez, antes que naciera en Belén y estuviera en esta tierra físicamente, hubo bastantes teorías escatológicas, no se llamaban así, pero eso eran, acerca de cómo iba a ser la venida del Mesías. Algunos creían que iba a ser un líder militar que iba a encabezar a Israel en contra de sus enemigos. Otros creían que iba a ser un líder sacerdotal. De hecho, había una corriente dentro de los judíos que decía que iba a haber dos Mesías. Uno regio, uno como que iba a venir como rey, y el otro que iba a venir como sacerdote. Tratando de unir todas las ideas que había en el Antiguo Testamento con respecto a la venida del Mesías. Cuando Cristo vino, no cumplió ni uno ni lo otro. Y al mismo tiempo sí lo cumplió. O sea, no cumplió lo que la gente pensaba, pero sí cumplió lo que la Escritura decía. Y ahora vemos hacia atrás y decimos, ay, pero estos, ¿cómo no pudieron ver que Jesús era el Mesías? Bueno, lo mismo nos está pasando a nosotros hoy. Ay, pero ¿cómo no pueden ver que sí va a haber arrebatamiento? Pero ¿cómo no pueden ver que ya estamos en el reino? Dirían otros, ¿no? Cuando se cumplan todas las cosas, todos vamos a decir, la Biblia tenía razón.
Dios tenía razón y en algunas cosas yo tenía razón y en otras no. Esa humildad de llegar a decir, no me voy a pelear con un hermano por este tema, sino que lo vamos a celebrar que podemos confiar en el Señor y vamos a, sí, tomar decisiones hermenéuticas y vamos a decir que creemos en algo, pero esa humildad de decir, bueno, me equivoqué o me puedo equivocar en algunas cosas, creo que también es necesaria. Esas son algunas actitudes que creo que debemos cultivar. Entonces, Alan, los teólogos se equivocan. No lo digas en voz alta, pero sí. Bueno, de hecho, déjame decirte esto, Howard, la teología está allí para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, y la teología siempre está en evolución. La teología que se queda petrificada en el tiempo es una teología que definitivamente va a fallecer, va a desaparecer. Por eso, sí, no es que siempre estamos equivocados, ¿verdad? No, pero sí, hay posibilidad de equivocar. La razón por la que lo menciono así descaradamente es porque la certeza no está en un pastor, en un autor, en un teólogo, y a veces uno quizás cae en ese tipo de sesgo o de falacia, ¿verdad? Decir es que como lo dijo tal, así es, porque lo dice Alan Perdomo, así es, ¿verdad? Porque lo dice el autor tal o mi profesor tal, ¿verdad? El seminario, etcétera. Pues no todos nosotros tenemos limitación a la hora de leer y entender. Obviamente cada uno de nosotros va a tratar de hacer el mejor esfuerzo para comprender y conocer a nuestro Dios y lo que Él está haciendo. Y la frase que Alan usó, quiero quizás hacer una distinción aquí porque a veces hay una forma equivocada y creo que lo que estamos hablando aquí es de una forma humilde y correcta. Cuando uno dice mi interpretación, no se trata de que a mí no me interesa qué dicen los demás, a mí no me importa, sino yo voy a hacer la mía y esa es la mía y es la mejor. Cuidado, porque eso sería una actitud equivocada al acercamiento del texto. Realmente la frase o la actitud correcta es decir, pues humildemente esto es lo que yo logro a la luz de leer la palabra, escuchar argumentos, leer autores, informar, investigar, pues puedo afirmar que llego a estas conclusiones que son las que yo como humilde lector puedo plantear y puedo estar equivocado y puedo haber entendido bien algunas cosas. Es decir, no se trata de que cada uno vaya a hacer la suya y creerse que es la mejor, tanto en este tema como en otros, porque si no queríamos, o tenemos más bien que tener cuidado con un relativismo de lectura y de darle al lector la autoridad de la interpretación o del significado del texto. Tenemos la responsabilidad de interpretación, pero hay cosas en las que todos nosotros, todo púlpito y toda voz y todo autor, podríamos estar equivocados. Entonces, eso nos llama a ser lectores inteligentes. Alan, mencionaste estas diferentes posturas o posibles conclusiones o posibles interpretaciones. ¿Nos puedes hablar acerca de esos sistemas teológicos que no existe solo el que uno tiene? Existen otros. ¿Cómo se forma un sistema teológico que llega a ciertas conclusiones? ¿Hay uno mejor que otro? ¿Qué es eso? ¿Por qué otros piensan diferente y por qué suenan nombres como premileniarismo, amileniarismo? ¿Eso qué es? Bueno, los sistemas teológicos son, hay muchos sistemas teológicos. Cada sistema teológico es un conjunto de ideas que trata de explicar una parte de la doctrina, una parte de la teología. Hay sistemas teológicos relacionados con la salvación, por ejemplo, el calvinismo, el arminianismo, son sistemas teológicos relacionados con la salvación. Hay sistemas teológicos relacionados con la Trinidad, por ejemplo. Hay sistemas teológicos relacionados con la iglesia y hay sistemas teológicos relacionados con la escatología. ¿Qué quiere decir un sistema teológico escatológico? Un conjunto de ideas que trata de explicar, en este caso, los eventos finales.
A propósito, creo que es oportuno leer 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como para reforzar lo que decías anteriormente, ¿no? No se trata de que eso es lo que yo creo y a mí no se metan conmigo porque eso es lo que yo creo. No, no tenemos permiso de hacer eso. No es de interpretación privada. Cada sistema teológico se esfuerza por sistematizar, y ustedes han estado estudiando teología sistemática. La teología sistemática lo que trata de hacer es tomar de la Biblia y cierta información, ciertos datos de por aquí, de por allá, y ponerlo en un solo esquema, en un solo sistema. Por eso se llama teología sistemática. Entonces, de hecho, en el Alan, caso de la escatología, sí. Permíteme una breve interrupción aquí. Cuando dices tomar las partes, no es antojadizamente, sino es No, a la luz de una lectura, digamos, de todo el texto. Aquí resalta este tema, aquí resalta este tema, aquí resalta este, que es el mismo, y entonces se agrupa, ¿verdad? No es que claro. A propósito se van a dejar fuera algunas y esta me gusta y esta no. Sí. Esa sería una lectura sesgada. Claro, y voy a usar un ejemplo menos controversial, digamos la persona de Cristo. Cuando uno hace un sistema, una lectura sistemática de la doctrina de Cristo, no comenzamos con el Antiguo Testamento. Comenzamos preguntándonos, ¿existía Cristo antes de nacer o no? Entonces, esa es una pregunta humana, es una pregunta mía. Ahí es donde entra la teología sistemática. La teología bíblica, por el contrario, trata de ver en las secciones bíblicas cuáles son las ideas que resaltan en cada sección. La teología sistemática toma de todo esto para hacer un sistema lógico que responda a muchas preguntas que nosotros, los seres humanos, tenemos. Ninguna de las dos es perfecta, son humanas, son disciplinas humanas, pero ambas son muy útiles, muy, muy útiles. Voy a resumir los 3 principales sistemas teológicos en cuanto a la escatología. Está el premilenarismo, que es quizás el más conocido y en el que muchos de nosotros hemos sido formados. La idea es que Cristo va a venir antes, por eso premilenarismo, antes de un periodo que se llama milenio. En este sistema se mueve el dispensacionalismo, en el que pertenecen muchas de las iglesias importantes de Guatemala, por ejemplo, la iglesia centroamericana, el CETECA, eso es lo que ha enseñado generalmente, ¿no? Cristo vendrá antes del milenio. Una vez que venga Cristo, el arrebatamiento entra aquí también, entonces se inicia esa etapa de 1000 años de reinado milenial en el que se van a cumplir muchas promesas al pueblo de Israel. Ese es el premilenarismo. Hay distintas clases de premilenarismo ahora, pero digamos que básicamente eso es lo que se enseña. El amilenarismo, la frase o la palabra a antes de milenarismo quiere decir que no cree en un milenio. A sin milenio, ¿verdad? Sin milenio. Ellos lo que creen es que el Apocalipsis es simbólico y representa lo que sucederá entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 20 y todo el libro está lleno de simbolismos que tienen que ver con el sufrimiento de los cristianos, ¿no? Entonces, cuando llegamos al capítulo 20 y dice que Satanás fue atado y reinaron con Cristo 1000 años los santos, entonces dicen eso representa lo que está pasando a partir de la primera venida de Cristo y su ascensión al cielo. Entonces, actualmente no debemos esperar un milenio, un reinado literal, poderoso, escatológico de Cristo, sino que ya estamos en el reino, Satanás está atado y lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo. De hecho, los amilenaristas acusan a los premilenaristas de creer en 3 venidas de Cristo, porque Cristo ya vino una vez, vendrá en el arrebatamiento y vendrá de nuevo a la tierra. Entonces dicen, ustedes creen en 3 venidas, lo cual no es así exactamente, pero es una crítica que hay que escuchar definitivamente. Así que eso sería el amilenarismo,
Igual ellos creen entonces que todas las promesas que se hicieron a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia de forma espiritual. Mientras los premilenaristas dicen, si Dios le prometió tierra, territorio a Israel, se lo tiene que cumplir con territorio. Y el tercer sistema escatológico es el postmilenarismo, que como su nombre lo sugiere, cree que Cristo vendrá después del milenio. Y este es un sistema que ha perdido bastante fuerza, pero a principios del siglo XX era muy popular. La idea era que la iglesia iba a establecer el milenio, iba a establecer ese reino poderoso, escatológico, iba a triunfar sobre el mundo. El famoso pasaje de Mateo 24, versículo 13, todo aquel que persevere hasta el fin será salvo, y el 14, y después será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. La idea de el postmilenarismo es que la iglesia iba a evangelizar la totalidad del mundo e iba a establecer un reino cristiano en la tierra. Y una vez que pasen esos 1000 años, que podrían ser o no literales, Cristo vendría entonces a la tierra a establecer el estado eterno. Como digo, esto ha perdido mucha fuerza, sobre todo por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que demostraron que el ser humano sigue siendo tan malvado como siempre, y que más bien la iglesia tuvo que adoptar posturas defensivas en muchos casos, cuando el siglo XIX parecía que la iglesia estaba tomando la iniciativa y que iba a llegar a evangelizar a todo el mundo y a hacer una sociedad prácticamente cristiana. Como digo, eso ha perdido bastante fuerza el día de hoy. Los dos principales son los primeros que mencioné: el premilenarismo con sus distintas versiones y el amilenarismo, que a propósito hay una versión del amilenarismo que cree que habrá tribulación al final de esta edad antes que Cristo venga, también a pesar de que no creen en el milenio. Esos son los tres sistemas básicos de la escatología. A pesar de mi corta edad, Alan, yo tan joven, sí escuché aún la frase de apresurémonos para evangelizar hasta el último, porque cuando nos falte el población total menos uno, ese último que evangelicemos, entonces ya viene el Señor. ¿Usted quiere que venga el Señor rápido? Apurémonos para evangelizar y llegar a ese último. Ahora, para cada uno de estos sistemas y sus propios subsistemas, ¿verdad? Porque creo que al final hay una amplia variedad. Pues no es una cuestión tampoco antojadiza que alguien dijo, bueno, me voy a inventar un sistema, sino cada uno de ellos tiene sus argumentos a la luz de pasajes. Y ya sea, digamos, la forma de entender un pasaje o la forma de conectarlo con otros, pero cada uno tendría una base bíblica para ello, ¿verdad? No son simplemente que a uno se le ocurrió, sino todos quizás sinceramente están tratando de buscar bíblicamente una respuesta. Es posible que haya ese tipo de, no quiero llamarle contradicción, pero es posible tener bases bíblicas y llegar a puntos distintos en estos temas. No solo es posible, sino que es inevitable desde el momento en el que Martín Lutero, ustedes recuerdan que antes de Lutero básicamente la doctrina era dogmática y esto se establece la iglesia y esto se cree y nadie lo cuestiona. Pero a partir de Martín Lutero, él proclamó la validez de la conciencia en uno de sus más famosos discursos en la Dieta de Worms en 1521. Él dijo, no puedo ir contra mi conciencia porque tal cosa no es deseable ni es conveniente. Si me van a convencer, convénzanme con la palabra de Dios. Básicamente, cuando él dijo esas palabras, nació la posibilidad de que hubiera un montón de interpretaciones distintas, porque cada quien tiene sus ideas. La mayoría de ellas no son malintencionadas. La mayoría de ellas, como bien decía, son fruto de los estudios y de la reflexión con base en la Biblia de respetados eruditos, respetados estudiosos de la Biblia. Pero es inevitable, Howard. Creyentes muy sinceros y muy capaces y muy estudiados pueden llegar a conclusiones radicalmente diferentes
no solamente en cuestiones escatológicas, sino en otras cuestiones también. Y es parte de la libertad que tenemos en el espíritu, libertad que no es total porque, como ya vimos, la escritura no es de interpretación privada. Se deben cumplir ciertas reglas, se deben observar ciertos cuidados a la hora de interpretar la Biblia, pero sí es posible llegar a conclusiones diferentes aunque tengamos buena intención y aunque tengamos un buen estudio de la palabra de Dios. Es parte de la realidad humana y es parte de, pues, el riesgo, entre comillas, riesgo, ¿verdad?, que Dios corrió al revelarse a sí mismo por medio de libros escritos en lenguaje humano. Si Dios se hubiera revelado a sí mismo con toda su gloria, nuestra cabeza hubiera explotado, punto. No sería posible entender todo lo que Dios es. Dice 1 Corintios capítulo 2 que el único que puede discernir y enseñar lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso es que debemos depender del Espíritu de Dios, porque apenas rascamos la superficie y ya llevamos interpretaciones diferentes, ya no digamos las grandes profundidades de Dios. Pero lo que tenemos, pues, nos va a llevar a veces a conclusiones un poco diferentes. Creo que lo que debemos hacer ahí es tener una actitud de diálogo, tener una actitud, como decía antes, de humildad, de compromiso con la palabra y de confianza en el Señor, en lo que Él ha revelado. Entonces, nuestro acercamiento al texto debe ser un acercamiento que entiende la misma naturaleza del texto, es decir, Dios decidió no revelarse con un texto que decía, bueno, esto es lo que tienen que saber de mí, aquí les va, ¿verdad? Los enunciados, esto es lo que tienen que saber de mi plan, aquí les va, y pues a ustedes les toca hacer esto. Quizás algunas mentes pensamos así y nos hubiese gustado que fuera así, ¿verdad? Otros, como hoy, ¿verdad? Hay muchos libros que para decir algo cuentan una fábula, algunos aprenden más así, otros no. En fin, Dios hizo todo un recorrido para presentarse a través de 66 tomos que tenemos de Génesis Apocalipsis, donde hay una variedad de literatura, de géneros, de periodos históricos, de idiomas, donde se va contando cómo ese Dios dueño de la historia está controlando nuestra historia también y llevándola a un propósito. Entonces, necesitamos un acercamiento inteligente y no caprichoso, ¿verdad? De querer ver y encontrar pistas o variables que ponemos en un lado y en otro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al tratar de descifrar o descubrir? Porque a veces se usan frases como un día son como 1000 años, entonces donde vemos 1000 le sustituimos esto, y donde Sí. vemos, como dijiste, ¿verdad? Un cuerno, una espada. Nosotros nos gusta mucho tratar de encontrar con precisión y decir qué significa esta piedra y color jaspe, ¿verdad? Y significa y simboliza. Los números también nos gustan mucho, ¿verdad? El 12, el 7. ¿Cómo deberíamos de hacer una lectura inteligente de esos símbolos y de esos detalles? Bueno, en primer lugar, hay que entender de nuevo en su contexto cada símbolo. La gran mayoría de símbolos que aparecen en Apocalipsis, por ejemplo, son símbolos que provienen del Antiguo Testamento. Algunos de estos símbolos se repiten. Por ejemplo, en el libro de Daniel se presentan bestias con cuernos. A propósito, en ambos casos, las bestias son líderes políticos, lo cual, bueno, lo dejo ahí solamente para recordarnos un poco que la Biblia nos presenta, dice un autor, y voy a citar a un autor, no, esta no es frase mía, nos presenta la dimensión bestial de los gobiernos humanos. Y es cierto, es verdad. Y no debería, más bien deberíamos extrañarnos, bueno, hizo algo bueno, porque son seres humanos, ¿verdad? Pues esos símbolos hay que conectarlos con símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento y ver cómo se usan allá y a ver si se usan de la misma forma acá, porque también ese es otro cuidado que hay que tener. Primero, entonces,
ver los símbolos en su contexto y compararlos con símbolos semejantes en otras partes de la Biblia. Segundo, hay que recordar que muy pocas veces un símbolo significa exactamente lo mismo a lo largo de la Biblia. Hay que recordar eso. Por ejemplo, donde hay aceite, pregunto yo, ¿siempre hay Espíritu Santo? No necesariamente. Depende del contexto. Donde hay levadura, uno dice, levadura, pecado. No necesariamente. Cuando Jesús anuncia, por ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer pone en una masa y crece secretamente de noche y hace que crezca la masa, ahí no está hablando de pecado, aunque hay algunos estudiosos que han interpretado que ahí hay pecado y que eso significa que al final de los tiempos va a haber un montón de pecado dentro de la iglesia. Yo creo que no. Si vemos en el contexto, repito otra vez, Mateo capítulo 13, las parábolas ahí son presentadas en parejas y esa parábola de la levadura aparece junto con la parábola de la semilla de mostaza. Son las dos parábolas que enfocan el crecimiento del reino, no el crecimiento del pecado, ¿verdad? Sino el crecimiento del reino. Entonces, hay que ver el símbolo, si se usa aquí de una manera, si se usa consistentemente en otras partes así. Cuando aparece una piedra, ¿siempre es Cristo? Pregunto yo. Y la respuesta es no necesariamente. Habría que ver el contexto una vez más. Por ejemplo, dice Jesús, todo aquel que me escucha y que obedece lo que yo digo, le compararé con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y entonces inmediatamente nuestra mente evangélica, claro, hay que edificar la casa, la vida sobre Cristo. Pero leamos bien, Jesús no está diciendo hay que edificar la casa sobre mí. Jesús dice, todo aquel que oye lo que yo digo y obedece mis palabras, entonces me parece que la roca ahí es la obediencia a la palabra, no tanto la persona de Cristo. Entonces hay que ver en cada contexto qué significan los símbolos. No siempre un cuerno va a significar el anticristo, por ejemplo. No siempre qué sé yo, una trompeta va a significar el fin de los tiempos. Las trompetas, de hecho, creo que es al revés. Creo que la idea de que habrá trompeta al final viene de la idea de que se tocaba trompeta cuando había algún desastre o cuando había alguna guerra que estaba iniciando. Entonces era así como alerta, alerta, algo está pasando. Así que me parece que es al revés. No es que hay que decir, bueno, si hay trompeta es porque ya son los finales de los tiempos. No, es al contrario, porque se usaban las trompetas como alerta en caso de extrema necesidad, es que se usa eso en relación con el final de los tiempos. Así que así hay que tocar esos símbolos, hay que verlos dependiendo de su contexto, hay que compararlos con otros símbolos en otras partes de la Biblia y hay que tener el cuidado de saber que no siempre los símbolos significan exactamente lo mismo. Yo no creo, por ejemplo, que el aceite siempre signifique el Espíritu de Dios, sobre todo porque los reyes paganos y los reyes malos de Israel también fueron ungidos con aceite y no quiere decir que tuvieran la bendición del Espíritu Santo en ellos, para nada, ¿verdad? Una pequeña nota aquí dentro de esta lectura a la luz de un contexto y cómo no podemos ya afirmar que una figura siempre es lo mismo. Un pequeño detalle, un pequeño paréntesis, Alan, para enriquecer esta parte de la lectura. También en las parábolas o aún en los mismos elementos simbólicos, debemos de tratar de encontrar qué es el sentido que se quiere comunicar o un significado que se le da ahí, más que los 1400 detalles que rodean a ese elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a hablar entonces acerca de, qué sé yo, de la trompeta que mencionaste, entonces hay que el material con el que estaba hecho, la duración de la preparación de los metales, la circunferencia. A veces se ha leído también así detalles sí, y se le ponen otros ángulos tratando como de encontrar algo más jugoso, ¿verdad? Del mismo significado claro que está ahí. ¿Cómo se tiene que interpretar una parábola o un símbolo?
Y ojo, Howard, cuando uno hace eso, salen aplicaciones tan bonitas, sí, definitivamente, pero no es una lectura correcta. Las parábolas específicamente son historias donde se compara un aspecto, uno, de la realidad con la historia, un aspecto principal. Cuando Jesús cuenta la parábola que llamamos nosotros, porque digo así porque no está en la Biblia esta frase, la parábola del buen samaritano, no quiere decir que cuando usted mire un accidente en la carretera, debe detenerse en todos los casos para ayudar. Bueno, si puede hacerlo, está bien, pero igual no nos está invitando a hacer, a, a no tener cuidado, pues a ser irresponsables y ver evidentemente que se trata de una trampa y bajarme porque el buen samaritano me enseña. No, 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 eso no es lo que está enseñando. Toda la parábola, hay que leer el contexto, toda la parábola proviene de un fariseo, un maestro de la ley que le pregunta a Jesús, ¿y qué debo hacer para cumplir la ley? Y entonces Jesús le dice, los más grandes mandamientos son amar al Señor y amar al prójimo. Y entonces aquel le dice, ¿y quién es mi prójimo? Le dice él. Y ahí Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Entonces, el buen samaritano, de hecho, es una frase contradictoria. No habían buenos samaritanos. Piense usted en el peor enemigo, en la peor persona de la que se pueda pensar. Un político corrupto, digamos. Bueno, el héroe de esa historia era un político corrupto. El buen político corrupto. Y uno diría, pero ¿cómo Jesús? No, hombre, el héroe debe ser, yo he visto cómo los jóvenes generalmente hacen dramas del buen samaritano y siempre el buen samaritano es un evangélico que va con su Biblia, ¿verdad? Así debería ser, eso es lo normal. Pero Jesús le da vuelta y dice, mi prójimo es mi enemigo que está en necesidad. Mi prójimo es la persona más inoportuna. Ese es mi prójimo. O sea, ese que me cae mal y que está en necesidad, ese es mi prójimo. Esa es la lección. Ahora, hay ciertos detalles que se pueden interpretar, pero con mucho cuidado. Pero no todos los detalles. Orígenes de Alejandría, por ejemplo, interpreta el buen samaritano diciendo que el hotel donde la posada donde lo llevó es la iglesia y que el que estaba ahí eran los obispos y que le dio pan y vino, que es la cena del Señor. Y bueno, todos esos detalles no están en la parábola ni es. El punto central para interpretar un símbolo o una parábola es cuál era la intención original del autor al escribir esta parábola o este símbolo. ¿Cuál era la intención original? Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿estaba pensando en que la sal le da sabor a las comidas? ¿O que la sal es blanca? ¿O que la sal produce sed? Yo he escuchado series de predicaciones poniendo todos esos elementos de la sal. Y como dije, salen aplicaciones bien bonitas porque igual la sal produce sed, entonces nosotros debemos producir sed por el Señor. Y qué lindo eso. Una vez lo enseñé de esta forma que estoy enseñando ahorita, irónicamente, y una hermana dijo, amén. Porque claro, sí, es que salen aplicaciones muy bonitas, sobre todo porque creo que todos estamos protegidos por un principio que es el principio de lo que enseña toda la Biblia. Pero básicamente lo que debemos hacer es buscar cuál era la intención original. Eso no es tan fácil siempre. A veces es evidente, otras veces no tanto. Y hay que resistir la tentación de sacarle más jugo del que tienen las historias o los símbolos en la Biblia. Hay que pensar qué es lo que estaba pensando Mateo o qué es lo que estaba pensando Jesús cuando dijo esta palabra. Y esa es nuestra guía, a la hora de interpretar estas cosas. Gracias, Alan. Ese paréntesis es muy importante porque de la misma forma, en cualquier pasaje, cualquier tema, tenemos que tener esa precaución. Ahora bien, en cuanto a pasajes y conclusiones o sistemas, encontramos suficientes pasajes y suficiente luz para afirmar no hay. A ver, Cristo viene pronto y eso puede ser en cualquier momento y no hay ningún tipo de señal anticipada porque es una cuestión que puede
ser sorpresiva en cierta medida, es decir, no hay una antelación. Y encontramos otros pasajes que nos dicen, antes de que Él venga, hay ciertos sucesos o ciertos fenómenos que van a acontecer. Entonces, la, digamos, implicación es mientras no sucedan estos, pues Él no viene. Parece que hay al mismo tiempo esas dos perspectivas dentro del mismo texto. Sé que no hay una sola forma de resolverlo y no pretendo que lo resolvamos aquí, pero ¿es así? ¿Hay suficiente luz a eso o ha sido mala lectura o tendremos que lidiar con esa realidad hasta que el Señor ciertamente vendrá y ciertamente acontecerán cosas, pero nos toca a nosotros ordenarlo? ¿Quiere Dios que lo podamos poner en una cronología? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Cómo ves eso? Yo creo que es parte de lo que el ser humano quiere hacer. Creo que es una cuestión muy natural de los seres humanos. Queremos entender. Y yo creo que Dios quiere que lo entendamos. Tal vez no. Sí voy a afirmar que Dios quiere que entendamos. Tal vez Dios no quiere que defendamos una y solo una forma de ordenar estos eventos. Pero creo que Dios sí quiere que entendamos y que confiemos. En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo en el mismo Nuevo Testamento, Pablo escribe Primera Tesalonicenses para decirle a los tesalonicenses, sus lectores, Cristo ya viene, muy pronto viene, prepárense. Y todo el capítulo 5 está lleno de ese montón de versículos chiquititos, así como casi como antes de que venga, recuerden esto, no se olviden de las profecías, oren sin cesar y todo, un montón de cosas chiquititas ahí, den gracias en todo y todo eso. Entonces, los tesalonicenses parece que se emocionaron y algunos dijeron, pues no hay que trabajar ya porque entonces Cristo ya viene. Entonces, Pablo escribe Segunda Tesalonicenses para decirles, no, espérenme. Sí, ya viene, pero hay cosas que tienen que pasar antes y ustedes tienen que dedicarse a trabajar con sus manos mientras eso sucede. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que debemos hacer nosotros el día de hoy. Cristo ya viene y los que defienden el tema del premilenarismo y el arrebatamiento de la iglesia, una interpretación bastante específica dentro del premilenarismo, dicen, yo he hablado con pastores al respecto, que dicen que esta es la postura que defiende más la inminencia de la venida de Cristo. No creo que sea la única, pero sí es verdad que esto hace que sea inminente. Cristo podría venir hoy. Y estoy de acuerdo con eso. Y ojalá viniera hoy, así dice la Biblia. Ven, Señor Jesús, así termina el Apocalipsis. Podría ser hoy. Y no deberíamos esperar nada. No hay nada que se tenga que cumplir para que Cristo venga ya. Ahora, sí hay cosas que quedan por cumplirse para que se complete el panorama escatológico. Eso sí debemos recordarlo. Y ahí es donde entran nuestras decisiones. ¿Habrá gran tribulación, por ejemplo? Esos 7 años que menciona el dispensacionalismo que cumplen la semana 70 de Daniel, donde aparece el anticristo y los 2 testigos, y la mayoría de eventos de Apocalipsis se ubican allí, del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Bueno, hay que tomar una decisión. En mi caso, pues todavía sigo creyendo que esos 7 años estarán allí. Pero repito, lo que dije hace un rato, me puedo equivocar. Entonces, en ese sentido, hay que tomar decisiones. ¿Cristo vendrá en un arrebatamiento de la iglesia? Sí, yo creo que sí, pero hay que hacerle refinamientos al tema. Todavía no es un rapto secreto. De hecho, yo no uso la frase rapto, sobre todo porque es una frase que hoy en día tiene otra carga más bien, ¿verdad? En nuestros países llenos de violencia y llenos de delincuencia, significa otras cosas más bien, otras cosas feas. Prefiero usar la frase que sí usa en griego Pablo, que es harpazo, o sea, arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia no será tan secreto, entiendo por qué le llaman secreto, pero no es tan secreto porque nosotros nos vamos a dar cuenta. Luego, sí, antes de que Cristo inicie o el estado eterno o lo que llamamos el milenio, sí, hay cosas que deben pasar.
Ahí es donde entra todo este tema de rumores de guerras y todo eso. Jesús nos presenta dos o tres perspectivas. Primera perspectiva, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni los sistemas escatológicos, ni los teólogos, ni los libros de teología sistemática, nadie. Ni el Hijo, dice en Marcos, más bien. Solo el Padre. Primero. Segundo, la Biblia también afirma que debemos estar preparados. De hecho, esto es lo más importante quizás de la escatología. Antes de decir primero esto, después esto y después esto, y las flechitas van por aquí, viene por acá y después por acá. Antes de eso, hay que decir que la Biblia nos hace un llamado. Jesús en Mateo 24, el más escatológico de sus discursos, dijo, mirad que nadie os engañe. Y hay tantos hermanos que están siendo engañados hoy, ¿verdad? Incluso por temas escatológicos. Mirad que no os turbéis, también aparece en el versículo 6 de Mateo 24, y nosotros estamos desesperados y hemos perdido el control y estamos ahí. Y precisamente esa es la actitud que Jesús quiere que tengamos: control, calma y seguridad en lo que creemos. Luego, segunda Pedro capítulo 3 nos llama más bien a la santidad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el apóstol. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y eso sí no lo hemos discutido en la escatología. Hemos discutido quién es el anticristo, que si el falso profeta, que si los dos testigos, pero la santidad, ¿dónde queda? Si la santidad es lo más importante, dice Pedro. Y bueno, de hecho, el apóstol Pablo en Segunda Tesalonicenses, pasajes de los más escatológicos, Primera Tesalonicenses, de los libros más escatológicos del Nuevo Testamento y quizás los más escatológicos de las cartas de Pablo, dice, andemos como de día, no en tinieblas, mientras Cristo viene. Esa es quizás lo más importante. Estos eventos nos deben motivar a la santidad. Nos debemos, que a propósito, la santidad, queridos hermanos, no es opcional. No es, sí, es para unos cuantos raros ahí que, sí, pero yo soy normalito, ¿verdad? No. Normal quiere decir para un creyente ser santo porque él es santo. Así que en ese sentido debemos enfocar nuestra atención, nuestra mirada, no tanto en el orden de los esquemas proféticos, sino en cuál debe ser mi actitud: esperanza, seguridad, santidad, por ejemplo, consuelo ante la pérdida de seres queridos. Primero Tesalonicenses nos habla ampliamente acerca del tema del arrebatamiento, y en ese pasaje específico de Primera Tesalonicenses 5 lo hace de una forma como para consolar a aquellos que han perdido seres queridos. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo. Así que, y termina después del discurso del arrebatamiento, alentaos unos a otros con estas palabras. Me encanta porque me tocó predicar en un funeral de una querida hermana y yo utilicé ese pasaje para decirles, es posible ser alentados por medio de palabras. Hay gente que dice, es que yo no sé qué decir en un funeral. Dígale, aquí estoy, Cristo está contigo. Diga estas palabras, y esas palabras, dice Pablo, nos van a alentar, y debe ser recíproco unos a otros. La escatología debe servir para consolar, para animar, para dar esperanza, para cobrar ánimo, para ser santos, para todas estas cosas. Y después, lamentablemente, nos hemos peleado por estos temas, pero no debería ser la actitud más correcta, creo yo. Así que el texto no se enfoca tanto en darnos las piececitas para que resolvamos, ¿verdad?, esa línea de tiempo y minuciosamente qué viene antes de qué. Enfoca el triunfo de Cristo, es cierto, es seguro, es ya, ni siquiera es bueno, a ver, sí, ya no, es algo ya garantizado, es también el triunfo de Él, es el triunfo nuestro, no por nuestro mérito, sino por el de Él. Ya delante de Dios estamos con Él en ese triunfo. Sin embargo, existe todavía en este mundo imperfecto, con esta naturaleza imperfecta, el sufrimiento, pero debemos cobrar ánimo y poner la mirada en Él.
Alan, gracias por ayudarnos en todo esto. Hoy hemos decidido no tener una restricción de minutos para esta conversación porque es un tema importante y nos enriquece muchísimo. Evidentemente, no podemos pasar por alto y no pretendo tampoco que resolvamos todo hoy, pero gracias porque nos vas ayudando como a tener un mejor criterio y saber cómo debe ser esa actitud. Hay también un trato particular de Dios con el pueblo de Israel, cómo se ve a la luz del texto eso, la iglesia. Sé que también hay muchas posturas. Pablo no omite el tema en Romanos, más bien dedica una sección muy importante a decir que Dios está haciendo algo y particularmente en estos días que una vez más en Israel, hablando como nación política, se está enfrentando a una guerra. También hay otra dimensión de Israel como un pueblo, población de Dios. Ahora tenemos la parte política. No siempre es fácil poner todas las piezas así separadas, pero Dios está haciendo algo. Algunos incluso han dicho que hay que estar atentos a qué está pasando con ese Israel político porque eso desencadena otras cosas de las profecías o no. Nuevamente, no pretendo que resolvamos todo acá, pero algunos marcos de referencia que nos ayuden como a saber por dónde deberíamos de ir entendiendo esto. Bueno, Dios hizo un pacto con Israel en el Antiguo Testamento, el pacto mosaico. Específicamente era un pacto condicional. Las condiciones están en Deuteronomio 28 y en otros pasajes del Pentateuco. Si cumples la ley y si obedeces de corazón, tal y tal, entonces vienen estas y estas bendiciones. Si no obedeces la ley y no obedeces de corazón, no me sigues de corazón, entonces vienen estas y estas consecuencias. Y eso le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, sí, entiendo, hay muchos pasajes, empezando con Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y hay muchos pasajes en los Salmos, orad por la paz de Jerusalén, que han estado apareciendo en nuestros muros de Facebook, por ejemplo. Sí, todo eso yo lo entiendo. Ahora, hay que entender varias realidades. En primer lugar, el Israel político, la nación de Israel que tenemos ahora, no es exactamente equivalente al Israel del Antiguo Testamento. Eso debemos tenerlo muy claro. Hay más judíos en Nueva York hoy que en Israel. De hecho, antes que se decidiera crear el Estado de Israel en 1948, el movimiento sionista, data de mucho tiempo atrás, antes de la fundación del Estado de Israel, consideró la posibilidad de crear un Estado de Israel cerca de Uganda y también en Argentina. Ahora nos parecería una cosa extrañísima tener un Estado de Israel ahí por Sudamérica, ¿verdad? Pero eso fue considerado por la cantidad de judíos que habían en esos lugares. Cuando alguien sugirió la posibilidad de crear un Estado de Israel en Palestina, hubo incluso miembros del movimiento sionista, así se llamaba, el movimiento de restaurar el Estado de Israel, que se opusieron porque dijeron, es que ahí ya hay gente. Ahí ya hay gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder la batalla de la conciencia del mundo, decía, si nosotros sacamos a un pueblo de ahí y para quedarnos nosotros. Ahora, en el concierto de naciones, las Naciones Unidas votaron en 1948 por la creación del Estado de Israel. Ahora, debemos entender una cosa. En ese territorio sí había judíos y sí había árabes y coexistían antes de la creación del Estado de Israel. No se llevaban mal necesariamente. No es que eran enemigos. La enemistad viene en parte, hay muchos factores, pero en parte viene porque artificialmente las Naciones Unidas deciden darle cierta porción de tierra a los judíos y empezó el éxodo hacia esa tierra. Todo eso es un trasfondo para decir que lo que tenemos ahora es una nación. Es mi opinión.
puedo estar equivocado de nuevo, pero yo no creo que haya ninguna razón por la cual en nuestras iglesias haya banderas de Israel. Ninguna. Israel, esa bandera con la estrella de David y todo eso, no representa nada del Antiguo Testamento, ni de Dios, ni de la Biblia. Dios, ni siquiera Dios en el Antiguo Testamento estuvo siempre de acuerdo con todas las acciones de Israel. En muchas ocasiones, Dios estuvo en contra del Estado, de la nación de Israel en ese tiempo. En algunos momentos, incluso, Dios dijo, vendré a ti como león, en el libro de Amós, por ejemplo, y no era así como para que me acaricies como un gatito grande. No. Vendré a ti como león y dejaré una pata y una oreja, dice Amós. O sea, te voy a destruir y voy a dejar un remanente, pero te voy a destruir prácticamente en su totalidad. No sé por qué hoy los cristianos, sí entiendo, tenemos una conexión emocional muy grande con Israel, pero muy grande. Los cristianos hemos sido amigos de Israel en general, lo cual está bien, tenemos derecho de hacerlo, pero tengamos cuidado de no decir que esto es lo que la Biblia nos enseña. El Israel actual ha hecho muchas cosas extraordinarias. Theodor Herzl, uno de los fundadores del movimiento sionista, dice, solo dennos una parcela de tierra y de lo demás nos encargamos nosotros de hacerla florecer. Y prácticamente eso es lo que han hecho los israelíes en el antiguo, ahí en Palestina. Han hecho florecer ese lugar. Es súper avanzado el pueblo de Israel ahí. Pero al mismo tiempo hay que decir esto también. Han cometido una serie de excesos y errores y aún crímenes en contra de incluso cristianos palestinos. En la Franja de Gaza, por ejemplo, hay cristianos palestinos que están sufriendo en medio de todo eso. Hay cristianos entre los judíos también que están sufriendo también. Entonces, este es un conflicto más político que espiritual, lo que está sucediendo ahora en Palestina. Pero repito, no creo que nosotros no somos enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Tampoco somos amigos incondicionales y todo lo que hace Israel está bien. No es cierto. Ni siquiera Dios en el Antiguo Testamento lo miraba así. Y en tercer lugar, creo que necesitamos una sagacidad geopolítica para entender, histórica, como ya mencioné algunos datos, para entender qué es lo que está pasando y por qué se crea el Estado de Israel y al día siguiente varias naciones le declaran la guerra a Israel y se da la primera gran guerra en el Medio Oriente, que es la guerra de independencia, le llaman los israelíes. Luego 1956, 1967, 1973 y el resto de escaramuzas que ha habido hasta ahora, que lo que hizo la organización calificada como terrorista a propósito, jamás. Es una cosa tan llena de crueldad y de sangre y de todo que uno se queda horrorizado. Pero la respuesta de Israel ha sido bastante cruel también, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos entenderlo y también debemos entender que hay hermanos nuestros que están sufriendo de los dos lados, Hace poco alguien me recomendó una serie que está en Netflix, se llama Fauda. No quiero. Como serie está bien, es una serie de acción, ¿verdad? Es un equipo antiterrorista israelí. Lo interesante de esa serie, no voy a hablar de la serie, pero lo interesante es que ha tenido muy buenos ratings en Israel, pero también entre los palestinos, lo cual es muy, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque toca el tema y ustedes van a ver ahí, si la ven, van a ver operaciones en Gaza, operaciones aquí, allá, defendiendo a Israel y todo, pero lo hace reconociendo que también Israel ha cometido errores. Por eso les ha gustado también a los palestinos. O sea, el tema es muy, muy complejo y no se debe decir como, bueno, orad por la paz de Jerusalén y ahí debemos quedarnos. No, es mucho más allá, va mucho más allá que eso. Es muy complejo y debemos tener compasión por las muchas víctimas que hay de ambos lados. Lo voy a decir también, pero no es el tema de hoy. Hermanos, los teólogos también miran Netflix. O sea, eso es parte de las conclusiones que vamos a sacar.
Pero, Alan, y quizás ya en un momento vamos a cerrar, eh, para nosotros hoy es muy fácil también involucrar a Rusia, a China. Por allá hace unas cuantas décadas, cuando surgió la Comunidad Económica Europea, se hizo la equivalencia a los cuernos, pero cuando se sumó un país más ya no cuadró, entonces ya no. Es parte de esa también, ¿qué? Habilidad, por llamar, de tener precaución de afirmar algunas cosas que equiparamos lo bíblico con lo geopolítico, con los estados y los cambios que hay. Seguirá habiendo otro tipo de asuntos que apuntarán. Sin embargo, Dios tiene un pueblo y hace algo con él, y la iglesia también es ese pueblo de Dios y está haciendo algo. A donde deberíamos de apuntar es a ese Dios soberano. Cristo es Señor, Él volverá, sí, habrá persecución, en el mundo tendréis aflicción, no es solamente porque las economías van mal o hay conflictos, es una aflicción de persecución por causa de Cristo. Sin embargo, podemos confiar en Él porque hay esperanza eterna en Él y Él es el victorioso. Eh, Ujú. Alan, en medio de todo este cuadro, ¿algo más que querás destacar, que debemos tener presente o recordar? Eh, Adelante, por favor. Bueno, si somos premilenaristas, afirmamos que Israel como pueblo, no como unidad política, sino como pueblo, Israel tiene un futuro en los planes de Dios. Eso parece afirmarlo Romanos capítulo 11, bueno, capítulos 9, 10 y 11, pero sobre todo el final del capítulo 11 parece afirmar que Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, creo que la oración por la paz aplica, hoy oramos por eso, por la nación de Guatemala también, que está en una situación un poco tensa y hasta cierto punto incierta. Hay que orar, dice Jeremías, también dice, orad por la ciudad donde estáis desterrados, que era la época en la que se fueron a Babilonia. Orad por esa ciudad porque en su bienestar, en su paz, tendréis vosotros paz. Así que no se trata de que yo soy ciudadano del cielo y no me interesa lo que pasa en Guatemala o en Israel. No, sí me interesa. Soy ciudadano del mundo también. Soy ciudadano del cielo, pero soy embajador en este mundo. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra buena actitud como buenos ciudadanos, nuestra oración comprometida con Dios y con la paz y la justicia deben estar ahí presentes. Y en medio de todo, la esperanza de saber que tenemos un Dios infinitamente superior a aquel que está en el mundo, dice 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Creo que nuestra actitud debe ser de confianza, debe ser una actitud de sabiduría, que es muy importante en este sentido. Así que no publiquemos cualquier cosa que se nos venga a la mente, pensémoslo bien, entremos en diálogos para tener puntos de vista sofisticados, me gusta esa palabra, eh, más complejos que simplemente afirmar una cosa y quedarme allí. Y luego confiar en que el Señor tiene en sus manos la historia. Nosotros creemos en un Dios que es providente. La providencia significa, es una doctrina que significa que Dios sostiene y dirige todo el universo según sus planes llenos de sabiduría. Y si creemos eso, entonces sabemos que Dios en Guatemala va a hacer su voluntad. Sabemos que Él quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, dice el libro de Daniel. En ese Dios debemos confiar y actuar de manera sabia, actuar como buenos representantes del reino de los cielos y esperar y ser testigos de las grandes maravillas que Dios va a hacer a nuestro alrededor. Creo que esa es una muy buena conclusión en ese sentido. Sigamos investigando temas escatológicos, por favor, sigamos investigando y tengamos siempre el cuidado de decir, esto es lo que yo creo, pero
cuando vengan las cosas, sé que Dios no va a estar equivocado, aunque yo me pueda equivocar en algún detalle. Así que creo que esas son algunas actitudes que pueden ayudarnos muy bien. Gracias, Alan. Gracias por esta conversación. Gracias por compartir con nosotros. Querida familia, Cristo viene pronto. Estamos viviendo para Él. Estamos esperando, anhelar ese momento para su gloria. O sea, no es solo para nuestro rescate aquí de la crisis social. De hecho, la oración de Jesús fue: Padre, te pido que no los quites del mundo. ¿Sí? Guárdalos en tu verdad. Así que el que estemos acá es un propósito divino para que cumplamos una misión y que podamos anunciarlo a Él, vivir para su gloria, vivir en santidad, a pesar de nuestra imperfección y nuestra naturaleza pecaminosa, anhelar vivir en esa santidad para Él, trabajar en ello, servir al Señor. ¿Cómo estás viviendo a diario tu vida para Cristo hoy? Que en medio de noticias y confusión e incertidumbre, como Pablo escribió a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, porque ahí está nuestra vida. Cristo es nuestra mirada. Hay muchos acontecimientos, hay muchos símbolos también, en las profecías hay muchos detalles, hay sistemas teológicos, pero lo importante al final de cuentas no es eso, es Cristo, que Él sea Señor en nuestra vida. Alan, te agradezco muchísimo por esta conversación. Quiero pedirte que ores por nosotros, por favor. Sabes que te apreciamos mucho como familia El Mensaje de Vida. Nosotros agradecemos también por tu familia, tu esposa, tu hijo, tu hija también, allá en Honduras, y gracias por que siempre tenés esa disposición para acompañarnos y servirnos como hermanos también. Te queremos muchísimo, le pedimos al Señor bendiciones para tu vida y tu ministerio. Y quiero pedirte que ores por nosotros, que sigamos aprendiendo, como dijo Pedro, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Howard, y quiero agradecer también por la confianza. Es siempre un gusto estar con ustedes y siempre un gusto pues compartir estos conocimientos y estas convicciones para que el Señor nos siga ayudando. Así que oremos en esta oportunidad. Señor, que pides tu trono con toda libertad para agradecerte, para alabarte, para darte la gloria y la honra por todo lo que tú estás haciendo en este mundo tan necesitado de ti. Quiero agradecerte, Señor, por la familia del Mensaje de Vida. Quiero agradecerte por cada uno de sus miembros que están aquí ansiosos de escuchar, ansiosos de saber, ansiosos de vivir para ti. Quiero pedirte por cada familia, quiero pedirte por la familia pastoral en primer lugar, por Howard, por Heidi, por Eliet, que tú los dirijas, que tú los llenes de tu sabiduría, que tú los llenes de tu capacidad y de tu corazón para poder dirigir y orientar a esta congregación tan amada, tan querida. Quiero pedirte por cada familia, Señor, quiero pedirte por cada miembro, por cada persona, y que las dificultades que cada uno está enfrentando, las angustias, las incertidumbres, aún en medio de situaciones políticas, aún en medio de situaciones de salud o económicas, Señor, que tu gracia pueda manifestarse de manera poderosa, de manera evidente en la vida de cada uno. Que podamos buscar siempre tu rostro en tu palabra, en oración, en compromiso contigo, en servicio hacia los demás. Y Señor, que todo esto que estamos viendo y que estamos testificando, que estamos siendo testigos, que sea para nuestra bendición, que sea para nuestro compromiso y que sea para honra y gloria de tu santo nombre. Quiero pedirte por Guatemala, Señor, que tu Espíritu Santo dirija a las personas que están en eminencia, a aquellos que son líderes y que tienen capacidad de decisión. Padre, que tú traigas una doble porción de tu sabiduría y que tu Espíritu Santo lleve a esta amada nación por los caminos que tú deseas, para bendición, para tranquilidad, no solamente de tu pueblo, sino de las personas a quienes tú amas tanto. Quiero pedirte, Señor, por cada iglesia y cada congregación de ese hermoso país,
que en esta hora de necesidad y un poco de incertidumbre y de desorientación, tu pueblo, Señor, sea una luz, que sea un, un centro de bendición, un centro de ayuda para aquellos que están angustiados, para aquellos que están necesitados de una palabra de aliento. Padre, que tu nombre sea glorificado en medio de toda esta situación. Pido por Guatemala, pido por Israel, por Palestina, por las personas también ahí que están tomando decisiones, que en tu gracia y tu misericordia se detenga la matanza, Señor. Que traigas sensatez, que traigas reconciliación entre pueblos hermanos y que tu pueblo allí, tus hijos, que también están sufriendo, puedan recibir tu consuelo, tu protección, tu ayuda, y que estas personas, los gobernantes, primeros ministros, líderes militares, puedan escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo se manifieste de manera especial por el bien de esos lugares, por el bien de esas personas que muchas veces están sufriendo, están muriendo muchos de ellos. Trae consuelo, trae aliento a esa región tan atribulada del mundo. Y a cada una de nuestras familias, Señor, permítenos ver tu gracia cada día. Ayúdanos a identificar cada detalle que proviene de ti. El canto de un pájaro, el saludo de un buen amigo, el aliento de un compañero de trabajo. Ayúdanos a identificarlo como parte de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para cada uno de nosotros. Nos entregamos a ti y te pedimos que mientras tú vienes por nosotros, que estemos fieles, cumpliendo la misión que nos has encomendado, dándote la gloria y la honra solamente a ti. Muchísimas gracias por este tiempo. Nos entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.